soy mentora, pues me piden, o sea, al final de cada semestre me piden como un registro de a las personas que les di, en qué materia les di, pues de más información, ¿verdad? Para yo poder confirmar que sí las di. Entonces les voy a mandar un formulario de mientras, por si lo pueden ir contestando ya. Les pido varios datos, les pido su matrícula, su correo electrónico, su número de teléfono. Su número de teléfono es en el caso de que pues las autoridades que están con, bueno, la encargada, la doctora encargada de mentorías, que la doctora Caro, pues ella quisiera confirmar que pues sí es verdad y que no ando inventando ahí falsas, pues les puede marcar, que según yo nunca lo he hecho, pero igual por si acaso. Y también, bueno, les pregunta ahí la hora de inicio de la mentoría, pues le ponen a la hora a la que nos empezamos a conectar, si quieren le ponen a las 10 y ya, nada más les pide su correo, nombre completo, materia, fecha, pues le ponen hoy, que es 3 de marzo, hora de inicio, matrícula, grupo, número de teléfono y programa académico, pues le ponen que son de medicina, plantel Fresnillo, por fin. Si lo pueden ir contestando ustedes dos de mientras en lo que llegan sus compañeros. Gracias.
Bueno, ya en lo que termina Leo, pues les voy explicando la cuestión, ¿verdad? Pues bueno, estuve hablando con Ale y pues me dijo que nos íbamos a dividir los temas en 2 sesiones, que sería esta y el siguiente sábado. Se supone que hoy vamos a intentar abarcar lo que es de útero hasta la implantación del blastocito. Son varios temas, entonces, bueno, lo vamos a hacer de muy manera general, vamos a intentar que no profundizar tanto, porque pues primero no tenemos tanto tiempo y segunda, pues solo es como un repaso para que les quede más claro lo que vieron en clase. Les pregunto, ¿quién les daba clase, quién les da clase de embrio? Ay, en Fresnillo. La doctora Urquizo. ¿Y qué tal es? ¿Es buena dando clase? Sí, pues sí, como que sí le tenemos algunos temas, más que pues como que es mucha información y no comprendimos todo como que al 100, pero sí, lo estamos comprendiendo. Muy bien, eso quería saber, porque a veces pasa que que los profes explican muy, muy mal y uno no entiende nada, o a veces sí, medianamente, se le traba algunos temas. Ok, perfecto. Bueno, gracias, Leo. Déjenles algo. Les hice una presentación, casi todo es pura imagen. Nos vamos a ir un poquito basados en el libro, pero pues como que lo más importante, ¿verdad? ¿Me dicen si ya ven la pantalla? Listo. ¿Listo? Perfecto. Bueno, en un momento. Ahí voy. Ok. Bueno, para hablar de la embriología, pues primero tenemos que saber la anatomía, en donde se va a estar llevando todo este proceso embriológico, ¿verdad? Para la formación, pues como su nombre lo dice, del embrión y viceversa y después del feto, que pues eso lo van a estar viendo en los siguientes parciales. Para eso primero vamos a estar hablando de lo que son el útero, las trompas uterinas y los ovarios. El útero, pues básicamente va a ser un órgano muscular que su libro lo define con una forma pisiforme. ¿Qué significa esto? Que va a tener como forma de triángulo, básicamente. Piriforme, perdón. Va a tener una longitud de 7 a 8 centímetros aproximadamente. De 7 a 8, en la zona más ancha va a medir de 5 a 7 centímetros y en la parte más angosta puede medir hasta 2-3 centímetros. Ahora, vamos a dividir, para el estudio de la anatomía del útero, vamos a dividirlo en 2 segmentos, que sería el cuerpo, que sería todo este segmento, que serían 2/3 del cuerpo, del útero, perdón, y el cuello uterino vamos a tener que va a ser el tercio restante. Si se dan cuenta, en la parte del cuerpo va a ser la zona donde va a estar más estrecho, bueno, más bien va a estar, sí, más estrecho, y en el cuello uterino eso va a estar aún más pequeño, más angosto, ¿verdad? Vamos a tener diferentes elementos del cuerpo, por ejemplo, vamos a tener lo que es el fondo, vamos a tener los cuernos, de donde por los cuernos en cada uno hacia los lados va a salir lo que son las trompas uterinas, que más adelante vamos a verlas un poquito más a profundidad. Vamos a tener también la cavidad uterina, que la cavidad uterina nos va a servir mucho para poder entender el proceso de implantación del blastocito. También vamos a tener lo que es el conducto cervical, que va a ser la luz de la bóveda de la vagina, de la vagina, ¿verdad? Que de hecho esta porción, lo del orificio externo, es lo que se puede observar cuando se hace una toma de muestra para un Papá Nicolau. No sé si alguna vez han visto esas imágenes del cérvix, pues es esta porción que vemos. También a su vez va a tener un orificio interno, ya mencionábamos el conducto, y pues como tal, esto es lo que nos interesa de general, ¿no? Ahora, aquí tenemos una imagen más gráfica o más bonita, a mí se me hace más bonita, en donde ya vamos a tener primero la representación de las trompas uterinas, o que también se conocen como trompas de falopio. Las trompas de falopio también van a tener sus segmentos, ¿no? Vamos a tener lo que es, se va a dividir en 4 partes. El infundíbulo, que el infundíbulo es el que va a tener las fimbrias, que las fimbrias van a ser muy importantes en el proceso de ovulación porque van a actuar como si fuera una escoba. O sea, literalmente imagínense que esto es una escoba y ese es su trabajo, esa es su chamba. Después vamos a tener la porción de la ampolla. La ampolla va a ser muy importante porque aquí es donde se va a llevar a cabo el proceso de fecundación, ¿ok? De hecho, aquí están los ovarios. El óvulo va a recorrer
este camino hasta llegar aquí a la ampolla, y en cambio el espermatozoide, pues bueno, es eyectado y pues recorre toda esta porción para llegar a la ampolla también. Si en el caso de que se realizara en otra zona, se puede hacer la fecundación, pero pues básicamente no va a funcionar, o sea, al final se va a terminar, pues sí, no se va a fecundar bien, ¿verdad? O sea, no va a hacer, o sea, no, como no respeta la ubicación donde tiene que ser, se desecha, básicamente. ¿Ok? Aquí les muestro de nuevo la cavidad uterina, bueno, les decía el ampolla, luego vamos a tener el istmo y también vamos a tener la porción uterina. Estas son las cuatro partes de las trompas uterinas. Aquí les presentaba la cavidad uterina. Otra cuestión importante son las capas del útero. Vamos a tener que tiene 3 capas. Primero, la más externa es el perimetrio que va a formar parte del peritoneo, que se une fijamente a la capa media, que es el miometrio. Y la que nos va a importar más para el proceso, o sea, para poder entender los temas que vamos a ver en continuación, pues va a ser el endometrio, que el endometrio va a ser la capa más interna, que es esto que vemos aquí. ¿Ven su formita? Ajá. Ahora, espérenme. Ok. Ahora viendo más de cerca, o sea, como si hiciéramos un super zoom enorme a la capa del endometrio, vamos a ver que esta se va a dividir en otras tantas capas. A grandes rasgos la vamos a dividir en la capa basal, que es esta, y en la capa funcional, ¿sí? Que aparte la capa funcional se va a dividir en otras 2, que va a ser la capa compacta, que imagínense que sería este segmento, y la capa esponjosa, ¿sí? Compacta y esponjosa. Esto va a ser muy importante, o es importante que entendamos las capas para poder entender el proceso o el ciclo de menstruación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en cada ciclo menstrual, cuando no se hubo fecundación del óvulo? Pues las personas, o sea, las mujeres empiezan con su sangrado, ¿verdad? Básicamente es porque empieza a haber una degeneración y un desprendimiento de la capa funcional del endometrio. Eso es lo que básicamente sangramos. La capa basal no se desprende porque esta tiene su propia vascularización, entonces esa se queda pues ahí existiendo, ¿verdad? Y esto es lo que se desecha, para que en cuanto se inicie un nuevo ciclo sexual, pues se vuelva, o sea, empiece con su engrosamiento, porque básicamente el endometrio se engrosa para poder ayudar con el proceso de implantación. Después, o sea, cuando hay un cigoto, ¿no? Cuando hubo una fecundación, mientras no, por eso hay sangrados, ¿sí? Después de cada ciclo. Pues sí. Bueno, aquí están las arterias, ¿verdad? Todo, o sea, básicamente todo este segmento del endometrio se va a estar viendo irrigado por la arteria uterina, que la arteria uterina pues ya va a tener sus diferentes colaterales, ¿no? Ajá. También ¿cómo se llama? Esta parte, la capa funcional, también se va a desprender al momento del alumbramiento o la expulsión del feto, o sea, cuando ya la mujer ya está embarazada, ya cumplió sus 9 meses, ya va a empezar con labor de parto, también esta porción se desprende con esta expulsión, ¿ok? Entonces son esas 2 situaciones en las que se desprende. Cuando no hubo fecundación de un óvulo, entonces se inicia el ciclo menstrual, se empieza a desprender esa capa, y cuando hay un alumbramiento, después de los 9 meses de embarazo, cuando ya pues va a salir la criatura, ¿verdad? También pues se me pasó decirles que la trompa uterina va a medir de 10 centímetros aproximadamente, y de ancho un centímetro. Que si se dan cuenta está muy pequeño, o sea, si se dan cuenta el útero sí está muy chiquillo, porque no sé si, bueno, a mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó, y más porque yo llevé anato y embriología, las llevé en línea cuando estábamos en pandemia. Yo me imaginaba, no sé por qué me imaginaba los órganos como que más grandes, ¿saben? Pero no, después te das cuenta de que están bien minis, o sea, pues un ancho de centímetro, pues sí, está pequeño, bueno, a mí se me hace pequeño. Ahora, hablando sobre los ovarios, pues si se dan cuenta o se menciona mucho que tienen forma de almendra, que pues sí se puede ver muy clarito aquí. Va a ser una glándula, es una glándula excretora porque, bueno, una glándula reproductora y excretora porque va a desprender, bueno, más bien va a expulsar lo que son los ovarios, ¿ok? Que ahorita vamos a hablar del proceso de ovulación como tal. Y pues sí, también va a ser muy importante porque los ovarios, aparte de producir a los ovocitos, también van a ¿cómo se llama? Van a suplir otra función como
productoras de hormonas, que entre ellas vamos a tener a los estrógenos y a las progesteronas, ¿ok? Que también esto pues es muy importante ahorita que veamos el proceso de ovulación y entendamos precisamente en dónde se van a producir estas hormonas. Hasta aquí pues terminaríamos viendo lo que es lo de anatomía de útero, trompas y ovarios. No sé si tengan alguna pregunta, algo, antes de que ya empecemos con el ciclo sexual. No, bueno, yo sí entendí bien, todo muy claro. Ok. Igual, Perfecto. Hola, Estrella, me presento, mi nombre es Diana. Bueno, ahorita les mandé a tus compañeros un formulario y quería ver si también me lo podrías responder. Nada más es varios datos de ustedes para yo poder al final del semestre comprobar que sí di mis horas de mentoría, ¿verdad? Porfis. Está bien, gracias. Gracias. Ok, bueno, esta es la parte fácil. Ya vimos un poco de la anatomía de esas cosas. Ahora sí, pues nos vamos a ir a hablar del ciclo sexual o el ciclo reproductivo femenino. A mí se me hace bien padre, la verdad a mí me gusta mucho. Se me hace muy bonito porque es como se dan cuenta de cómo el cerebro se conecta con otras partes del cuerpo, ¿verdad? Básicamente yo aquí lo veo para que quede un poco más claro, como si fuera una tarea, un labor, en donde, ¿qué es lo que pasa cuando a veces a uno le toca exponer con un equipo? Pues uno pone su parte, el otro pone otra parte y el otro pone otra parte, que después al final la exposición parece una capirotada o queda muy bonita porque se pusieron todos de acuerdo, pero cada quien fue poniendo su partecita, ¿verdad? Pues aquí pasa lo mismo. Aquí cada uno de las partes que van a jugar en este ciclo, pues va a dar como que su aportación a la tarea. El primero, el que va a iniciar todo el trabajo, el que va a poner la presentación bonita, donde va a poner el nombre de todos y el tema, va a ser el hipotálamo. El hipotálamo, desde el cerebro, va a iniciar con todo este proceso. Primero lo va a hacer produciendo la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, pues imagínense que el hipotálamo dice, pues ya, yo ya puse mi tarea, mi parte fue investigar sobre la hormona liberadora de gonadotropinas. Ahora, el segundo compañero va a ser la hipófisis, que la hipófisis va a decir, no manches, el hipotálamo ya puso su parte, me toca a mí. Porque entonces lo que pasa aquí es que esa hormona liberadora de gonadotropinas va a estimular a la hipófisis para que produzca hormonas gonadotrópicas, ¿ok? Esto lo va a hacer, bueno, aquí nada más en el esquemita, pues lo pone una rayita, pero pues el hipotálamo le va a mandar esa hormona a la hipófisis, esa señal, por el sistema porta hipofisiario, que básicamente es una red vascular, ¿verdad? O sea, son vasitos por donde le manda esa hormona y estimula la hipófisis. Entonces ya comentábamos, la hipófisis ya pone parte de su tarea, que va a ser la FSH, que es la hormona estimulante de folículos, y la luteinizante, ¿ok? Ok, a ver, si no se me pasa nada. Ok, y la información precisamente a la hipófisis va a llegar a la neurohipófisis, a la hipófisis anterior, ¿ok? Entonces, pues ya, la hormona estimulante de folículo y la luteinizante van a participar, o sea, van a tener un papel muy importante en el ciclo ovárico, ¿ok? Porque el ciclo sexual se va a dividir en diferentes etapas, no en etapas, porque todo va a estar pasando al mismo tiempo, ¿ok? Eso que quiero que quede claro, esto va a estar pasando al mismo tiempo, pero para que lo podamos entender un poco, pues lo vamos a ir viendo por separado. Primero vamos a ver el ciclo ovárico y luego vamos a ver el ciclo menstrual. Ya sabemos que un ciclo sexual va a durar de 28 días aproximadamente, aunque sabemos que pueden variar los ciclos regulares. Pueden llegar hasta 32 días o puede llegar a los 26, 27 días. Eso ya va a depender pues mucho de la mujer, que ya sabemos que tenemos ciclos irregulares de mujeres que que menstruan cada 50 días o 60 días, pero pues nosotros nos estamos basando en un ciclo regular, en donde son 28 días, ¿ok? Ahora, nos vamos a ir primero con el ciclo ovárico. Aquí quienes van a jugar el papel más importante va a ser la FSH y la LH, ¿ok? La FSH, como su nombre lo dice, es la que nos va a estimular el desarrollo de los folículos, ¿ok? Primero vamos a tener lo que son los folículos primarios, que miren, si se dan cuenta, pues está todo chiquito, son las células que se ven así como,
que se ven así como redonditas. Esas. Estas. Y en medio vamos a tener al ovocito, un ovocito primario. Para esto debemos entender que la hormona va a producir de 5 a 12 folículos primarios, pero solo uno va a madurar, ¿ok? Solo uno va a llegar a folículo maduro. Entonces, en este esquema nosotros estamos revisando ese único folículo que va a madurar, ¿ok? Después, como les comentaba, va a empezar a estimular y va a hacer que el folículo empiece a crecer. Más adelante, cuando veamos a profundidad, bueno, ahorita que avancemos, vamos a ver un poquito más a profundidad esto del crecimiento. Pero básicamente empieza a crecer y llega al folículo maduro. Pero ahora, regresando a la comparación de que es una tarea de exposición en donde todos están poniendo su trabajo, pues la folículo ella solita hizo al folículo primario, ella solita lo empezó a hacer crecer, pero cuando llegó el folículo maduro fue como de que, pues yo estoy haciendo la mayoría de la parte, pero todavía me falta una parte de la tarea. Entonces es ahí donde la luteinizante le ayuda y es como de, bueno, yo te ayudo con una parte del folículo maduro. Entonces básicamente lo que voy con esto es que en el folículo para que el folículo madure, o sea, para que llegue ya a esa etapa madura, tuvo la participación tanto de la FSH como la LH. Y de hecho, pues eso es lo que nos señala aquí con las imagencitas, ¿ok? Después, la luteinizante es la que va a tener un papel más importante para que se dé el proceso de ovulación. ¿Qué significa ovulación? Que se va a dar esa expulsión del óvulo. Ahorita vamos a ver específicamente dónde. Ya les explicaba yo que iba a liberarse de aquí hacia las fimbrias de la trompa uterina, pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí. Pero bueno. Entonces, ella es la que va a jugar más, o sea, ese papel más importante para que se expulse el óvulo. Pero también la FSH va a jugar una ligera participación ahí. Pero casi la tarea la hizo la LH, ¿ok? Después, la LH es la que va a empezar o sea, también su otra parte, su otra aportación, es que lo que quedó del folículo lo va a empezar a convertir en cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, si este óvulo no es fecundado, se va a terminar degenerando y se va a terminar desechando, ¿ok? Ya no va a funcionar. En el caso de que este ovario, de que este óvulo sí se fecunde, va a mantenerse, o sea, se va a convertir en cuerpo lúteo, pero no se va a degenerar, se va a quedar allí. ¿Cuál va a ser su función? Pues va a ser la de producir hormonas, ¿ok? Que también esto es muy importante porque también tanto la FSH como la LH van a estimular a que estos elementos produzcan hormonas. Por ejemplo, la LH va a estimular al cuerpo lúteo para que produzca progesterona y estrógenos, ¿ok? En su caso, por este lado, vamos a ver que también va a haber producción de estrógenos que van a tener, o sea, tanto los estrógenos y la progesterona van a tener una participación directa en el endometrio, ¿ok? Entonces recuerden, la FSH y la LH van a participar en el ciclo ovárico. Los estrógenos y la progesterona van a participar en el engrosamiento del endometrio, ¿ok? Ok. A ver, déjenme ver si me pasa algo. No, creo que no. Creo que no. Bueno. Ahora sí, ya hablando un poquito más a profundidad del desarrollo de los folículos, pues ya decíamos que en cuanto va creciendo, va a empezar a formar, o sea, tenemos el folículo primario, ¿ok? Está así todo chiquito. Va a empezar a crecer y va a empezarse a diferenciar, o sea, va a empezar a diferenciar como ciertas capas, pues sí, diferentes capas, o sea, las células se van a empezar a acomodar de diferente manera para poder cumplir una función distinta. Por ejemplo, después de que empieza a madurar, se va a formar una capa que le vamos a llamar la teca, ¿ok? Que después, en cuanto más va avanzando el desarrollo, la teca se va a dividir en dos. La externa, la capa externa, que básicamente solo va a cumplir una función como subcapsular, o sea, va a capsular ese folículo, y la teca interna, que la teca interna va a tener una aportación más importante porque esta va a estar muy vascularizada. Entonces, básicamente, imagínense como que la teca, al estar vascularizada, porque de hecho va a liberar algo que se llama, bueno, las células de la teca van a producir algo que se llama factor angiogénico. ¿Qué significa? Su nombre lo dice, producción de vasos. Bueno,
sí, se van a crear más vasitos para que esta zona se mantenga muy vascularizada y se nutra todo el folículo y se nutra el ovocito, ¿ok? Porque es muy importante que se mantenga pues bien nutrido, ¿verdad? También la teca interna va a tener una participación muy importante en la producción, o sea, también va a ser una glándula interna, también va a producir, a ver, sí, o sea, también tengo entendido que va a empezar a producir hormonas y también algo importante es que va a empezar a producir algo que se llama líquido folicular, que el líquido folicular básicamente es el que se va a empezar como a acumular aquí, ¿sí? Entre el folículo y el ovocito, porque el líquido también va a ser muy importante porque va a jugar un papel importante, vaya eso, se me fue la palabra, porque también va a ser expulsado al momento de que se expulse el ovocito. Pero pues sí, o sea, la teca interna también va a producir otro tipo de hormonas como la progesterona y estrógeno y va a producir el líquido folicular, ¿ok? Después también vamos a tener la formación del antro, que va a ser esta porción. El antro básicamente es donde se va a contener el líquido folicular, es ahí donde lo vamos a encontrar. También vamos a tener otros segmentos, por ejemplo, estas células foliculares van a empezar a formar como ciertos elementos que van a estar pegados al ovocito, que van a cumplir una función muy importante cuando veamos que ya se ha fecundado. Por ejemplo, más internamente vamos a tener lo que es la zona pelúcida. También vamos a tener, por ejemplo, aquí a la corona radiada. Ya aquí nos describe las células foliculares como tal. También vamos a tener algo que se va a llamar cúmulo ovígero, que básicamente también es un conjunto de células foliculares. O sea, nada más es como, o sea, todos son células foliculares, a excepción del ovocito, claro, pero pues como que se le pone su nombre principal, ¿verdad? Y también vamos a tener una membrana basal que va a diferenciar al cúmulo ovífero o ovóforo, como lo dice allí, de la teca interna y la teca externa. Y pues ya, eso es lo que nos interesa de aquí. Ahora, en el proceso de ovulación, aquí ya va a ser el proceso en el que va a ser expulsado el ovocito. Ya comentábamos, ya veíamos aquí que la que iba a jugar el mayor papel, la que iba a ser muy importante aquí, puede ser la hormona luteinizante. Ahora, otra cosa que quiero recalcar, no significa que porque en cuanto se sube la luteinizante, se va a empezar el proceso de ovulación. No, de hecho empiezan a subir los niveles de la luteinizante y 12 o 24 horas después de que está muy elevada, empieza el proceso de ovulación. Básicamente, pues tenemos que está así y va a aparecer, o sea, en las células foliculares va a aparecer como, no, ¿cómo se llama? En la superficie del ovario, primero, que es esta porción, va a salir algo que se llama estigma, o sea, es el estigma, pero básicamente es como un quiste, es como un chichoncito. Si se dan cuenta aquí que se ve como redondito, pues se va a hacer un chichoncito, porque básicamente, o sea, es como que el ovario se empieza a preparar para la expulsión del ovocito, porque obviamente, pues para que pueda ser expulsado, necesita romperse esa superficie del ovario, y eso nos lo va a marcar, pues, el estigma. Ahora, el folículo, también las células foliculares van a empezar a hacer como otro chichoncito. A que el ovocito pues entre a esta porción, o sea, ya entre a la trompa y pueda llegar al segmento de la ampolla, que es ahí se va a quedar, o sea, ahí se va a quedar siendo bonito, esperando a que sea fecundado por un espermatozoide.
Ahora, lo que refiere al ciclo menstrual. El ciclo menstrual como tal, pues ya es ese proceso de, o sea, esos cambios que va a tener el endometrio para prepararse en el caso de que sí haya una implantación, o sea, en el caso de que sí llegó un espermatozoide y fecundó al ovocito. Aquí también va a haber una participación muy importante de las hormonas, porque tanto la LH como la FSH, aunque ya vimos precisamente en dónde van a actuar ellas, o sea, ya dijimos que iban a participar más en el ciclo ovárico, ya decíamos que su pico también iba a provocar que estos elementos provocaran estrógenos y progesterona, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, básicamente el endometrio, con el paso de los días en el ciclo sexual, va a empezar a sufrir un engrosamiento. También algo importante aquí es que va a empezar a aumentar su vascularización. Si se dan cuenta, aquí se ve como sus arterias estaban, bueno, sus vasos en general estaban bien pequeñitos, y van a ir creciendo en conjunto con el endometrio. Va a llegar un punto después de la ovulación en donde va a estar su punto más alto, si se dan cuenta aquí. Ahora, ¿qué pasa si ese ovocito no es fecundado? Pues ya era lo que comentábamos, se iba a empezar a degenerar. Si se dan cuenta que quien empieza a jugar un papel más importante va a ser la progesterona, el estrógeno se va a mantener un poco más abajo y pues va a llegar a un punto en donde va a volver a regresar a esta parte, que si se dan cuenta, por eso aquí dice, inicio de la menstruación, y acá a los 28 días se inicia de nuevo la menstruación. Es como si aquí al momento de que se degenerara, pues regresáramos, porque por eso se llama ciclo, ¿verdad? Y vamos a tener pues varias fases, o sea, esto lo vamos a dividir en la fase menstrual, la fase proliferativa, la fase luteínica, la fase isquémica y el inicio de la menstruación. En fase isquémica, básicamente aquí pues como empieza a engrosarse, pues empieza a haber pérdida también de sangre, ¿no? Que por eso es también lo que se pierde en el proceso de menstruación. Y ya pues aquí, como dice, después de los 28 días inicia nuevamente. Y aquí podemos también ver cómo se empieza a degenerar el cuerpo lúteo. Si se dan cuenta que estaba más grandecita, empieza a degenerar cuando no es fecundado. Porque ya dijimos que cuando sí se fecunda, se mantiene para poder seguir produciendo progesterona y estrógenos y demás sustancias que van a ser sustituidas después con la implantación del ovocito. Pero eso lo vemos más adelante. Ahora, ¿hasta allí alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran? Ajá. ¿O todo bien? No, todo bien. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hablar ya de lo que es el proceso de fecundación, ¿ok? Recuerden, pues ustedes vieron que durante la clase que vamos a tener que los espermatozoides van a pasar a un proceso de capacitación, básicamente así se llama, capacitación. Obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que después de que se realiza la eyaculación dentro de la vagina, los espermatozoides pues, van a iniciar su recorrido, ¿verdad? Pero va a haber como cierto, o sea, yo lo veo como bueno, nunca he visto Hexatlón, pero ese tipo de programas de televisión en donde hay equipos, o sea, o hay varios competidores que tienen que correr y pasar por un montón de obstáculos, pues básicamente los espermatozoides están igual. Tienen un buen de obstáculos desde que llegan a la vagina hasta lo que es la ampolla, ¿verdad? Que todo este proceso se llama, pues ya les mencionaba, capacitación, para que básicamente pues lleguen los mejores espermatozoides, entre comillas, ¿verdad? Porque muchos, al ser el espermatozoide tiene un pH muy alcalino, y al contrario, la vagina tiene un pH muy ácido. Entonces, muchos de los espermatozoides que son eyaculados mueren en la vagina. Y así, durante todo ese proceso. Entonces, para el proceso de fecundación, ya vamos a estar hablando de un espermatozoide ya capacitado, ¿verdad? Su libro menciona varias etapas, ¿cómo se llama? Lo habla de una forma más técnica y toda esa cosa, pero yo se los voy a explicar como a mí me lo explicó mi maestra de embriología en su entonces, hace ya 5 semestres, que hizo que fuera como que más fácil entenderlo. Vamos a decir, bueno, ya decíamos que el proceso de la fecundación lo vamos a definir como esa unión del espermatozoide
con un ovocito secundario, con un ovocito ya maduro. Y ya dijimos dónde va a llevarse a cabo este proceso de fecundación, en la ampolla. Nunca lo olviden eso. Se va a llevar a cabo en la ampolla de las trompadas uterinas a través de diversos procesos que permiten la fusión del material genético del espermatozoide y del ovocito, porque si recuerdan, estas van a ser células haploides, van a ser células que solo contienen cada una 23 cromosomas, porque al momento de que se unen, vuelven al cigoto una célula diploide, siendo así ya su contenido de 46 cromosomas o 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Ya sabemos que en el caso de que, por ejemplo, no sé, este espermatozoide tuviera más cromosomas por alguna casualidad y no, pues ya nos podrían traer problemas genéticos, no sé, imagínense, por ejemplo, aquí trae un cromosoma de más, vamos a tener como resultado 43 cromosomas y esto ya nos puede dar una trisomía. Ahora imagínense que fue en el par cromosoma 21, pues ya tenemos ahí una trisomía 21, ¿no? O síndrome de Down. Pero bueno, entonces sí, pero imaginemos que, pues, bueno, estamos viendo lo normal, ¿verdad? Estamos viendo lo sano. La fecundación, pues va a tardarse 24 horas, o sea, todo este proceso de fecundación va a durar 24 horas, ¿ok? Y a mí mi maestra nos lo explicó con 9 pasos para que sea más fácil de entender. El primer paso que va a tener el espermatozoide es la penetración de la corona radiada, que es lo que podemos ver aquí. Vemos cómo el espermatozoide, por la liberación de ciertas enzimas que ahorita vamos a repasar, va a empezar a romper la primera capa que se va a encontrar, que es la corona radiada. Si recuerdan, los elementos del espermatozoide, en su cabeza, por así decirlo, vamos a tener lo que es el acrosoma. Lo importante del acrosoma es que el acrosoma contiene enzimas. Esas enzimas van a ayudarle, o sea, le van a dar esa facilidad de atravesar el ovocito y sus capas. Aquí la enzima que va a jugar ese papel importante pues va a ser la hialuronidasa, porque la corona radiada va a estar compuesta por ácido hialurónico. Entonces, pues, como su nombre lo dice, la hialuronidasa va a empezar a romperla y eso le va a permitir que empiece a penetrar, ¿ok? Entonces, el primer paso va a ser la penetración de la corona radiada. El segundo va a ser el anclaje de la zona pelúcida, que se haría aquí, miren, como en esta imagencita. Ya empieza a anclarlo, o sea, es como si tuviera su ganchito, pues no sé decir, es un ganchito, se agarra de allí y ya es el primer contacto que va a tener el espermatozoide con la zona pelúcida. Ay, ¿qué pasó? ¿Y se va a acabar? Déjenles les hago uno yo y se los mando, porque como tengo el institucional, no se acaban las clases, no se acaban las horas, o sea, no nos pone límite, pues. Ahorita se los mando. Si quieren pasarse para no estar batallando ahorita de que, mándenme un link de nuevo. Allá los veo. Ok. Estamos todos, ¿verdad? Sí. Ok. Vale. Muy bien. Entonces, pues bueno, estábamos en el segundo paso. El segundo paso ya mencionamos que iba a ser el anclaje de la zona pelúcida. Este va a ser el primer contacto que va a tener el espermatozoide con la zona pelúcida, ¿verdad? Porque pues acá estaba atravesando la corona radiada, pero aún no tenía contacto con esta zona. Después, en el tercer paso va a ser la reacción acrosómica del espermatozoide para poder atravesar la zona pelúcida. Aquí es donde repetimos lo de las enzimas. Por medio de ciertas enzimas que van a ser enzimas hidrolíticas, va a realizar ese proceso de penetración como tal. O sea, aquí
ya va a penetrar la zona pelúcida. Dejen cargo mi computadora. Espérenme. Aquí ya la va a empezar a penetrar, ¿ok? De hecho, se puede ver aquí cómo se empieza a ver esa liberación, ¿ok? Que también aquí va a ser muy importante. Bueno, no, espérenme, porque me estoy pasando un paso. Luego vamos a tener el cuarto paso, ¿ok? Que va a ser la unión y la fusión del ovocito y el espermatozoide. O sea, aquí es cuando ya empieza, como ya logró atravesar la zona pelúcida, pues el ovocito empieza a entrar. Aquí va a seguir la siguiente fase, que va a ser la 5, que va a ser el impedimento de la poliesperma. ¿Qué significa? Que va a llevar un proceso químico, o sea, va a haber una liberación de ciertas sustancias, de ciertas enzimas, para que se impida que otros espermatozoides también penetren al ovocito. Porque pues sabemos que lo normal es que solo lo penetre uno, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que vaya a haber una liberación de iones de calcio que van a desencadenar, o sea, que se van a desencadenar y van a cubrir básicamente lo que es la membrana plasmática del ovocito para que ya no se permita ese paso de otro espermatozoide, para que también, o sea, no llegue otro y quiera liberar sus enzimas. Ese es el quinto. Nos vamos al sexto, que va a ser ya la activación del cigoto, al haber ya la unión del espermatozoide con el ovocito. Ajá. La 7 es que pues el espermatozoide no va a entrar completo. Su cola se va a empezar a degenerar y pues nada más va a entrar junto con su contenido plasmático y de hecho es a lo que le llamamos pronúcleo masculino, ¿ok? Va a ser el pronúcleo masculino y va a ser muy importante porque si recuerdan cuando veían lo de la ovogénesis, bueno, eso cuando lo vieron en clase, si recuerdan, se terminó lo que fue la primera meiosis, ¿cómo se le dice? Primera división meiótica. La segunda división meiótica del ovocito se realiza hasta que es fecundado. Si no, nunca va a tener esa segunda división, que también esto va a ser muy importante porque en el proceso 7, cuando ya entra el espermatozoide completamente, se va a dar la terminación de la segunda división meiótica. El paso 8, pues bueno, al completarse la segunda división meiótico, va a ser la expulsión del cuerpo polar y al tener ese cuerpo libre, se va a convertir en el pronúcleo femenino, o sea, esto está pasándole al ovocito. Entonces, básicamente ya vamos a tener el pronúcleo masculino, que ya dijimos que era el espermatozoide sin cola y sin cabeza, porque ya se degeneró, y al ovocito maduro, en donde ya se deshizo de su cuerpo polar, como pronúcleo femenino. Entonces, básicamente, nuestra etapa 9, pues ya es donde, o sea, como tal, esta fusión de esos pronúcleos y en donde ya se empieza a dar esta combinación cromosómica. Y esto es todo lo que yo tengo, o sea, como nosotros lo vimos en clase, porque su libro pues lo explica más a profundidad, ya si ustedes quieren revisarlo así o como lo hayan visto en clase, ¿verdad? Entonces, pues bueno, solo por recordar, los resultados de la fecundación va a ser primero la recuperación del número diploide de cromosomas, porque ya mencionábamos que el espermatozoide por sí solo va a tener 23, el ovocito por sí solo va a tener 23, y al momento de que se forma el cigoto ya estamos teniendo una célula diploide, como el resto de nuestro cuerpo. Y la mitad va a ser pues del padre y la mitad va a ser de la madre. También va a haber la determinación del sexo cromosómico. Cuando ustedes empiecen a ver más a profundidad la de la formación del feto, bueno, del embrión, del feto, van a ver que hasta cierta etapa, que la neta no me acuerdo ahorita bien en qué semana es, que ya se hace la determinación de los caracteres sexuales primarios. Pero antes de eso no. Pero pues desde este proceso, o sea, desde el momento de la fecundación, ya hay una determinación del sexo cromosómico, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que si es XX, pues vamos a tener un aparato reproductor femenino, y si tenemos XY, pues vamos a tener un aparato reproductor masculino, ¿verdad? Entonces, por eso a eso se refiere, con una determinación, ya sea que el padre le dé una X o le dé una Y, sea el caso, porque ya sabemos que el ovocito en el par 23, pues siempre va a dar una X, ¿sí? Pero el hombre no, o sea, el espermatozoide de hecho es quien, o sea, eso pues ya lo saben ustedes, pero no sé si les ha pasado que antes el problema con los señores es que se enojaban porque decían que sus esposas no les daban
hombres, o sea, que no les daban el sexo masculino, el sexo fuerte, entre comillas, pero pues en realidad quien tenía la culpa pues era el hombre, o sea, no directamente, ¿verdad? Pero pues el espermatozoide es quien decide el sexo cromosómico o el sexo el sexo del bebé, porque ya sea el que le da la X o la Y, porque la mujer siempre va a dar su X, ¿verdad? La tercera, nuestro tercer resultado, ya mencionábamos, va a ser la conclusión de la segunda división meiótica. Otro de los cuartos resultados es que vamos a tener el incremento de la variabilidad de la especie. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay ciertas especies que su reproducción se lleva sin una variabilidad, o sea, no se mezclan genes o no se encuentra ¿qué es lo que pasa con la especie humana? Que vamos a tener un proceso biológico que nos permite nos permite desarrollarnos para ciertas situaciones. A lo que voy con esto es que básicamente yo, al mezclar mis características con otra persona, pues estoy cambiando la variabilidad de esa especie, ¿verdad? Porque el resultado de ese bebé pues va a ser muy distinto a mí y va a ser muy distinto a mi pareja, porque ese niño va a tener, a lo mejor, yo en mi caso tenía cierta carga para tal enfermedad, y aunque él también puede que la tenga, pues a lo mejor por parte de su padre pues se ve más oculta, sí, la variabilidad de la especie. Y por último, pues vamos a tener ya la activación metabólica del cigoto, que esto va a ser pues ya más importante para el proceso todo el proceso de la formación del blastocito y todo eso. Y pues bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o algo? Ya vimos el ciclo sexual, ya vimos el proceso de fecundación, y ahora sí ya nos vamos a ir con la formación del cigoto, o sea, de la segmentación del cigoto. ¿Alguna duda o algo que quieran aclarar? No, sí está claro. ¿Cómo se llama la enzima que hace que el espermatozoide atraviese la corona real? Esa era la hialuronidasa. Y la otra, la que ayudaba a que penetrara la zona pelúcida, son estas. A ver si era la... A ver, no sé qué, déjense las busco. Bueno, es que una es la neuro... Esta era la esterasa. Y me falta una. A ver, dejen buscar mejor para no mentirles. Vale, era la hialuronidasa. A ver. No, es que hay más. Bueno, si era la hialuronidasa y las otras dos eran la neuraminidasa y la esterasa, que eran importantes para el proceso de penetración de la zona pelúcida. Ok, muchas gracias. De nada. Ok, bueno. Ahora nos vamos a ir en lo que puede ser un poco más confuso, pero pues bueno, está muy bonito. Bueno, es que a mí me gusta mucho la hembra, está bien linda. Está bien complicada, pero lo padre de la embriología es que todo va en etapas, o sea, sí, o sea, como que todo es como lleva su continuidad, ¿no? Muy diferente a la anatomía, por ejemplo, que la anatomía, pues, dicen que no tienes que memorizar, pero la verdad, anato es pura memorización, o sea, anato no se presta para que te pongas así completamente a razonar y, ya le entendí, porque pues no, a diferencia de la embrio, o sea, siento que la embrio la entiendes muy bien cuando te pones a entenderla, más que aprendértela. Pero bueno, ahora sí ya tenemos nuestro cigoto, ya hablamos de todo el proceso que se realizó para que ya tuviéramos a nuestro cigoto como tal. El proceso de segmentación básicamente van a ser divisiones mitóticas, van a ser divisiones repetidas, o sea, no solo va a ser una sola división, van a ser varias y van a ser todas continuas, ¿ok? Que eso va a permitir que pues de nuestro núcleo más bien de nuestra célula madre, ¿qué es lo que pasa? Pues resultan 2 hijas y así básicamente va a empezar a tener diferentes divisiones
y cada vez, en cada división, pues evidentemente vamos a tener mayor cantidad de células, ¿verdad? Y aquí se puede ver cómo se empieza a hacer este proceso. Básicamente, y pues otra cosa es que mientras va a irse, a ver, que me sé si les puse esa imagen. Mientras va a irse realizando esos procesos mitóticos, el ovocito, el cigoto, ya va a empezar a irse para el cuerpo uterino. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí estábamos en la ampolla, en donde se fue el proceso de fecundación. Miren que aquí se ve bien bonito. Esta imagen está bien linda porque si se dan cuenta, aquí explica todo lo del proceso del ciclo ovárico, explica todo el proceso del cuerpo lúteo, la expulsión del ovocito, de cómo se va acá y se expulsa y luego se empieza a formar el cuerpo lúteo y luego se ve como acá ya es penetrado por el espermatozoide y aquí cuando ya está la formación del cigoto y cuando empieza a llegar hasta el cuerpo, hasta la cavidad uterina. Entonces, pues bueno, entonces recuerden, aquí en la embriología vamos a ir viendo paso por paso, pero no significa que cada cosa vaya sucesivamente, más bien todas las cosas van a estar pasando al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, mientras nosotros vamos a ver este proceso de la segmentación, recuerden y tengan en mente que va a irse transportando hasta el cuerpo uterino. Entonces, pues bueno, durante la segmentación, el cigoto va a permanecer dentro del interior de la zona pelúcida, que esto va a ser muy importante porque va a llegar un momento en donde va a haber una degeneración de la zona pelúcida. Si se dan cuenta, aquí se ve cómo todavía lo está rodeando y aquí en esta etapa ya no lo rodea, o sea, ya está libre. De hecho, aquí todavía se ve cómo el blastocito temprano aún tiene la zona pelúcida y aquí dice degeneración de la zona pelúcida para cuando ya tengamos el blastocito tardío y pues ya no lo esté rodeando, ¿verdad? Básicamente todo este proceso va a pasar 30 horas después de que se realizó la fecundación y cuando, pues así, básicamente así como que tómenlo, va a empezarse a hacer varias células y cuando ya tengamos las 9 células, o sea, cuando tengamos aproximadamente 9 células, va a pasar un proceso de compactación. Bueno, me dejen para comer un libro porque no creo que se me pase ninguna parte. La compactación básicamente es que pues se van a compactar, ¿verdad? Se van a empezar a unir entre ellas, se van a pegar más, ¿ok? Y esto va a ser gracias a ciertas proteínas que les van a dar esa facilidad de que se puedan adherir, ¿verdad? Entonces, después, cuando se empiezan a unir de más, va a empezarse a hacer como una separación, ¿ok? O sea, básicamente, si se dan cuenta, aquí se ven que están todas ahí pegadas y en una forma como tal, pero entre más cantidad de células vamos a tener que van a empezar a formar como ciertas partes. Otra cosa que se me olvide, cuando alcanzamos aproximadamente 12 a 33 blastómeros, que los blastómeros son básicamente cada célula, miren aquí se ve blastómero, aquí son 4 blastómeros, acá son 2, 4, 6, 8 blastómeros. Cuando aproximadamente son como 12 a 33 blastómeros, como se ve aquí, es lo que ya le llamamos mórula, que es algo, pues así como que, bueno, lo escuchamos mucho en embrio, ¿no? Que por ejemplo aquí se ve cómo ya está la formación de la mórula. Si se dan cuenta, aquí comenta, primero estadio de 2 células, vemos que solo se ha realizado una división. Aquí ya tenemos 2 divisiones, aquí ya tenemos más, y cuando ya tenemos aproximadamente de 12 a 32, ya es a lo que le llamamos mórula. Cuando ya atraviesa esta porción, después de que ya se convierte en mórula, ya vamos a empezar a tener que se va a dividir en ciertas estructuras. Aunque siguen siendo blastómeros, ya los vamos a llamar de formas diferentes. Esto va a ser importante para poder ver, o sea, hablar de las diferentes divisiones que van a tener durante su desarrollo. ¿Ok? A grandes rasgos, primero vamos a tener la formación del embrioblasto. El embrioblasto va a ser este segmento, si se dan cuenta. ¿Por qué se llama embrioblasto? Porque esas van a ser las células que van a estar específicamente encargadas para la formación del embrión. Por eso se llaman así, embrioblastos. También pueden encontrarlo en ciertas literaturas o, no sé, a lo mejor así se los explicaron, como masa celular interna, ¿ok? A ver, déjenme que no se me pase nada. Y pues bueno, aquí se me pasó decirles, pero la mórula, o sea, para llegar a esta parte, ya habrán pasado aproximadamente 3 días después de que se realizó el proceso de fecundación. También recuerden que todo este proceso que estamos hablando, hasta donde yo les voy a marcar, estamos hablando de la primera semana del desarrollo del embrión, ¿ok?
Ahorita todo va a estar dentro de estos días, de 3 a 7 días aproximadamente. Ahorita ya dijimos que la mórula va a ser aproximadamente a los 3 días. Ahora sí ya podemos hablar como tal de la formación del blastocito. Entonces ya decíamos, se va a hacer una parte que va a ser el embrioblasto y vamos a tener otra parte que va a ser el trofoblasto. Ya dijimos que todos van a ser blastómeros, pero ya les estamos nombrando de manera diferente para poder hablar su separación. Entonces recuerden, todo esto va a ser embrioblasto, todo lo que lo rodee va a ser trofoblasto. También va a haber la formación de como una cierta cavidad que va a ser va a ser el blastocele, ¿ok? Ahora, ya, bueno, hasta aquí todo nice. Básicamente la formación del blastocito como tal ya lo vamos a tener a los 4 días después de que, o sea, de cuando ya empieza a llegar, o sea, cuando ya la mórula ya está por llegar, si se dan cuenta aquí. Ok, entonces toda esta formación del blastocito ya va a ser al 4.º día. Ay, no cambia. Ya. También lo del blastocele también nos denominan cavidad blastocítica, ¿ok? Pero pues suena más bonito blastocele, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya comentábamos el embrioblasto y el trofoblasto, ¿ok? También aquí va a ser muy importante porque va a haber una producción de una hormona que va a ser la hormona... Ay, se me fue su nombre. A ver si la busco. Ay, la había visto. Bueno, esto ahorita lo vemos, para no confundirnos. Ajá. Entonces, pues bueno, ya a este momento ya le vamos a llamar blastocito, ¿ok? Si recuerdan, acá todavía le llamábamos mórula y al blastocito, pues ya lo vamos a denominar a esta separación en donde ya se puede identificar el embrioblasto y el trofoblasto y el blastocele. El blastocito tardío ya va a ser, como les comentaba al inicio, donde va a empezar a haber una degeneración de la zona pelúcida, ¿ok? Esto va a ser aproximadamente 2 días después de que se formó el blastocito y mientras se va a encontrar flotando o sea, todavía aquí va a estar flotando en el cuerpo uterino, porque después vamos a empezar a tener lo que es el proceso de implantación, donde se va a implantar en el endometrio. Ya vimos nosotros todos los procesos que llevó el ciclo, o sea, que tuvo el ciclo menstrual para que ese endometrio estuviera preparado para poder recibir este blastocito. Aproximadamente 6 días después de la fecundación, el blastocito ya va a empezar a hacer su unión al epitelio endometrial. Mientras aquí veíamos que todavía estaba flotando, va a empezar a acercarse hasta llegar cerca del endometrio y chocar sus células. ¿Ok? Así, aquí podemos ver primero que va a estar solamente unido por arriba, o sea, va a estar ¿cómo le llaman eso? Sobrepuesto, perdón. Y aquí primero el que nos va a jugar un papel muy importante va a ser el trofoblasto, que si recuerdan era este segmento que decíamos que rodeaba al embrioblasto. El trofoblasto va a tener una diferenciación, se va a diferenciar en dos capas, perdón. Una va a ser el citotrofoblasto, que va a ser si se dan cuenta es el citotrofoblasto, que básicamente ese es el que va como a suplir el papel que ya le veíamos al trofoblasto, ¿verdad? Que ya decíamos que rodeaba al embrioblasto y bla, bla, bla. Y la otra capa en la que se va a dividir el trofoblasto va a ser el sincitiotrofoblasto, que es que es el que básicamente va a jugar el papel más importante para que se pueda implantar el blastocito en el tejido endometrial, perdón. Ok, entonces ahora ya tenemos 2 divisiones. Cuando hablemos de citotrofoblasto y cuando hablemos de sincitiotrofoblasto, seguimos hablando del trofoblasto, pero ahora sí ya lo estamos dividiendo para ser todavía más específicos, ¿ok? Aquí básicamente el sincitiotrofoblasto va a empezar a tener prolongaciones digitiformes, o sea, si se dan cuenta que se ven como si fueran, pues sí, son como prolongaciones. ¿A qué se les asemeja? No sé, como si fuera una medusita y tuviera ahí bueno, no sé, a mí sí o sea, no sé cómo explicárselo, pero son estas prolongaciones que básicamente es como si se empezaran a hacer caminitos, son como si fueran deditos que van a empezarse a hacer camino para poder meter al blastocito como tal.
Básicamente van a empezar a invadir, o sea, van a empezar a invadir el tejido conjuntivo, y básicamente para cuando se realice ya, o sea, cuando se concluya la primera semana de todo este proceso, ya el blastocito habrá penetrado superficialmente al endometrio, ¿ok? También algo importante aquí es que, ay, caray, ya había puesto la imagen. Aquí. No, ¿dónde fue? Bueno, no se ve. Pero pues también ya vamos a tener la formación del polo embrionario, que esa es la parte. ¿Por qué se va a llamar polo embrionario? Porque es la parte que pues primero va a entrar, ¿verdad? Pero es la primera parte que se va a implantar, por pura lógica, pues es la parte que tenemos arriba, ¿verdad? Después, las enzimas que se van a encontrar ubicadas en esta zona van a permitir también que se empiece a enterrar, de hecho así lo denomina su libro, se empieza a enterrar el blastocito, se empieza a hacer lugar, y aquí también va a empezar a pasar otra cosa, que a los 7 días aproximadamente, la superficie del embrioblasto, que es este segmento, va a empezar a tener una división, que va a ser el hipoblasto, que va a ser esta porción. Si se dan cuenta, acá no lo veíamos, ¿no? Pero aquí se va a empezar a formar el hipoblasto, que si se dan cuenta solo es como una capita, que empieza a hacer todavía más la separación del embrioblasto del blastocele. Entonces es este segmento que se ve aquí. Básicamente sigue siendo como parte de los blastómeros, o sea, porque de hecho se desprende de esta parte, se desprende del embrioblasto para hacer esa división. Ajá. Que es, de hecho, es el endodermo primario, pero pues eso lo vemos más adelante. Bueno, esta imagen ya les hablé un poquito de ella. Y pues sí, o sea, básicamente hasta eso es como que lo importante. A ver, dejen ver. Porque va a llegar a un punto en donde, a ver, porque aquí veo algo que les explico, pero déjense, me hace que eso fue más acá. Ajá, esto ya es hasta la segunda semana. Pero básicamente hasta la primera semana del desarrollo humano nos vamos a quedar en esta parte, de que el sincitiotrofoblasta empieza a penetrar para implantarlo. Ahora sí, ya nos podemos ir a hablar un poquito más de la segunda semana del desarrollo, que aquí también va a empezar a haber cambios en el embrioblasto. Si se dan cuenta, pues esto ya no se ve igual que como lo veíamos acá. Aquí, pues bueno, la implantación del blastocito se va a completar ya en la segunda semana. Esto va a ser aproximadamente 6 a 10 días después de la ovulación y del proceso de fecundación. Ahora, según se conforme, mientras se va implantando el blastocito, va a aumentar la cantidad del trofoblasto. Si se dan cuenta, aquí se ve cómo empieza a aumentar su cantidad. Y esto va a ser para poder fusionarse, ¿ok? Y en el sincitiotrofoblasto, todavía va a tener un desarrollo todavía más acelerado, porque si se dan cuenta, aquí todavía sus prolongaciones estaban muy pequeñas, pero aquí va a empezar a crecer más. Esto también va a ser muy importante, porque va a empezar a hacer conexiones con la sangre materna, con la sangre materna hacia el embrión, para que lo pueda empezar a nutrir, ¿ok? Pues bueno, ya decíamos pues, que va a llegar un momento en donde el blastocito va a empezar a penetrarse más. ¿Y qué va a pasar con las células de la madre? Bueno, las células endometriales van a empezar a sufrir una apoptosis, que significa, pues ya sabemos que es una muerte programada. Esto va a ser como para permitir que haya más espacio, básicamente, para que el blastocito pueda empezar a penetrar ya completamente. O sea, si se dan cuenta, acá estaba muy poquito, el polo embrionario apenas si tocaba las células endometriales, y aquí ya estaba empezándose a lograr completamente la implantación. Ya mencionábamos, esto iba a ser en la segunda semana, ¿ok? Aquí también vamos a tener algo que son, o sea, esta porción, básicamente, que son como células deciduales, van a empezar a producir una hormona. Bueno, esto específicamente lo va a hacer el sincitiotrofoblasto, va a empezar a producir una hormona, que era la que les comentaba, que era la gonadotropina coriónica humana. De hecho, esta hormona es muy importante porque cuando se realiza una prueba de embarazo, las pruebas de embarazo lo que detectan es que haya presencia en la orina de gonadotropina coriónica humana, y de hecho también es en los estudios de sangre, eso es lo que se detecta, esa hormona. Que esta hormona lo que la va a producir pues es el
sincitio trofoblasto. Porque, ¿qué pasa? Si la persona no estuviera embarazada, pues obviamente no habría nada de este proceso, porque para iniciar nunca se hubiera fecundado ese ovocito. Pero pues aquí, como el sincitio trofoblasto empieza con esa liberación de esa hormona, por eso es muy fácil detectarlo. Ahora, ¿esto para qué va a ser? La hormona lo que va a hacer es que se empiecen a acercar esto, o sea, se van a empezar a formar algo que se llaman lagunas. Que de hecho, a ver, aquí se ve, empieza a hacerse una formación de red lacunar, que básicamente era lo que les decía, va a empezar a ver aquí sangre materna, que esto va a empezar a ¿cómo se llama? Como a fusionarse con el sincitio trofoblasto para empezar a ayudar, o sea, ayudar con este proceso de nutrición para el ovocito, bueno, para el blastocito, ¿verdad? Ahora, ya hablamos un poquito sobre el proceso de implantación. De hecho, también algo que se me pasó decirles, cuando ya está completamente el blastocito dentro del endometrio, va a hacerse una formación de tapón de cierre que se ve aquí, o sea, como que se empiezan a cerrar de nuevo las células del endometrio. Si se dan cuenta, pues aquí se fusionaban con se fusionaban con el trofoblasto, con el citotrofoblasto, pero aquí ya hacían un cierre y ya el citotrofoblasto, pues ya se quedaba libre. Porque si se dan cuenta de cómo aquí estaba fusionado el cito con las células, bueno, con el epitelio endometrial, y aquí ya se ve como el epitelio endometrial ya hizo su tapón de cierre, que básicamente es como si fuera un coágulo. De hecho, está formado de esta, ¿cómo se llama? De fibrina. Ajá, es un tapón de fibrina. Y pues sí. Ahora, ya vamos a hablar un poquito de los cambios que se lleva aquí. O sea, ya quédense con que el sincitio trofoblasto ya hizo su chamba, ya luego... Ay, perdónenme. Dejen que pase el tren. ¿Me escuchan bien? ¿Me siguen escuchando bien aunque esté pasando el tren? Oh, bueno, espérenme, dejen que pase. Bueno, creo que ya no se escucha tan fuerte. Bueno, ok. Ahora sí, bueno, lo que les comentaba, ahora sí vamos a estar hablando un poquito más de lo que está pasando en el blastocito, porque pues ya hablamos sobre lo de sincitio trofoblasto, ya nos quedamos con que ya se implantó en el endometrio, ¿ok? Ahora, a medida que pues va progresando la implantación del blastocito, va a empezar a formarse un espacio pequeño se va a empezar a formar un espacio que va a formar lo que es la cavidad amniótica, que pues aquí en la imagen, lo podemos ver aquí. Si se dan cuenta en el embrioblasto, acá todavía no existía esa cavidad, pero con su desarrollo se empieza a formar esa cavidad. Si se dan cuenta, aquí se ve como que más claro. En esta imagen todavía se ve aún más. ¿Es la misma imagen? No. Aquí todavía se ve más. Y esto va a ser muy importante porque esa cavidad amniótica pues es donde nosotros sabemos se va a estar ubicando el embrión, se va a estar ubicando pues el desarrollo del feto. Por eso pues es muy importante su formación y que recuerden de dónde surge, ¿ok? También va a haber unas células específicas que lo van a rodear, que lo van a separar, que van a ser los amnios. Porque si se dan cuenta, bueno, aquí aún no se ve, pero también va a haber el desarrollo del mesodermo extraembrionario, que básicamente es esta capita morada que va a empezarse a desarrollar y que va a ir agrandándose, porque si se dan cuenta en estas imágenes se ven pues ya más grandes, se dan cuenta de que ya abarcan aún más. También aquí algo importante es que como tal va a hacerse la formación del disco embrionario bilaminar, que es esta porción que se ve aquí. Básicamente su unión, o sea, su formación va a estar dada por el epiblasto y por el hipoblasto,
¿ok? Que son estos dos segmentos. El epiblasto básicamente es una capa que se formó del embrioblasto, que nada más se hizo para poder separarlo del hipoblasto o de esta porción que ya hablábamos, ¿ok? Hace esa separación y como tal es a lo que le llamamos disco embrionario bilaminar, ¿ok? A ver, ¿qué más pasó? Bueno, aquí menciona aquí lo de los apnios, que ya decíamos que fue esta formación para poder separar la cavidad apniótica del resto de las cosas. O sea, por ejemplo, aquí del mesodermo extraembrionario. Ok. A ver, ¿qué más? Siento que se me está pasando otra cosa. Pues sí, bueno, ya decíamos que el disco embrionario va a tener dos capas, que va a ser el epiblasto, que va a ser la capa más gruesa, que es esta porción, y el hipoblasto, que va a ser células más pequeñas, mucho más pequeñas, y que van a ser células cúbicas. También aquí vamos a tener la formación de la cavidad exocelómica, que pues si se dan cuenta aquí vamos a tener ya dos cavidades, ¿no? La cavidad amniótica y la cavidad exocelómica, que básicamente aquí es donde se va a dar la formación a futuro, bueno, en base va creciendo el desarrollo del saco vitelino, de la vesícula umbilical primaria. De hecho, su libro dice que se denomina mejor como vesícula umbilical primaria, que porque sabe que no producimos nosotros los humanos, pero pues lo conocemos más como saco vitelino, ¿verdad? También otra cuestión importante es que, a ver, ¿qué se me pasa? Que no quiero que se me pase nada de esto porque esto es muy importante. Bueno, ya decíamos que las células de la vesícula iban a empezar a formar, esta vesícula iban a empezar a formar lo que es el mesodermo extraembrionario, que en este es muy importante porque se van a empezar a formar, ¿cómo se llamaban esas? Se van a empezar a formar estas, miren, que son como lagunitas, si se dan cuenta, que este es el celoma extraembrionario. Aquí básicamente es como más importante como irse aprendiendo los elementos que van a ir apareciendo, ¿ok? Aquí si se dan cuenta también las redes lacunares empiezan a crecer más porque ya hay más que nutrir. Y a ver, ¿qué se me pasó más? El mesodermo extraembrionario pues también va a ser muy importante porque nos va a dar ciertos elementos. Cuando empiecen a ver un poquito más sobre la organogénesis, se van a dar cuenta de qué capas empiezan a derivar cada cosa. A ver, déjenme les leo esto porque esto no creo que se me pase. Bueno, dice que la comunicación entre los capilares endometriales erosionan y las lagunas del sincitio teofiblasto establecen la circulación útero-placentaria primordial, que era lo que les comentaba. O sea, básicamente esta sangre materna iba a empezar a nutrir el ovocito. Es que se me hace que ya comentamos como lo más importante de esta parte. También ya, si recuerdan, ya habíamos mencionado que con todo este proceso de implantación, las células endometriales iban a empezar a sufrir un proceso de apoptosis, un proceso de transformación que como tal se llama reacción decidual. Eso es lo que significa reacción decidual, porque eso lo venía en su tema. ¿Ok? También, a ver, aquí no se me pasa nada. Pues sí, también vamos a tener la formación de algo que es el corión, que sería como este segmento. Básicamente sigue siendo lo mismo, pero que va a tener una conexión directa al disco embrionario por el tallo de conexión y por los amnios, que ya comentábamos que los amnios lo que nos ayudaba era esa separación de la cavidad amniótica del mesodermo extraembrionario. Y pues bueno, o sea, creo que eso es como que lo más importante. O sea, básicamente es eso. O sea, que recuerden que después de que ya se da la correcta implantación, bueno, desde que se empieza a hacer la implantación, que ya dijimos que se termina a la segunda semana, se va a empezar a realizar la formación del disco embrionario biluminar, que ya comentábamos que iba a estar formado por el epiblasto y por el hipoblasto, ¿ok? También aquí vamos a empezar a tener la formación de la cavidad amniótica y de la cavidad exocelómica, que la cavidad exocelómica a futuro nos iba a dar el saco vitelino. También ya comentábamos que el hipoblasto básicamente nos iba a empezar a dar la formación del mesodermo extraembrionario y pues sí, también ya decíamos el desarrollo de los amnios, que son células que nada más hacen la separación de la cavidad con el mesodermo. También aquí recordar que pues se siguen formando estas lagunas, estas redes lacunares para la nutrición del embrión.
Ok, eso es como que lo más importante de aquí. También recuerden que pues por medio de los tallos de conexión, pues se va a dar la conexión directa del disco embrionario con el corión o con las células de este segmento. Ok, extra embrionario. Y pues ya, de hecho aquí se ve más bonito el tallo de conexión. Ok, ahora, el desarrollo del saco coriónico. A ver, espérenme, denme un momento. ¿Saben qué? Mejor este tema del desarrollo del saco coriónico lo vemos bien hasta el siguiente fin de semana, porque la neta me voy a empezar a hacer bolas, porque me empecé a confundir un poco. Entonces mejor si quieren lo vemos la siguiente semana, que lo vuelvo a repasar bien y pues se los explico para no hacer los bolos y tampoco ponerme a leer el libro. Entonces pues bueno, hasta ahorita alguna duda o algo, lo estamos repasando de manera muy general. ¿Algo que quieran comentar? Sí, dime, Estrella. Nada más tenía la duda que ¿en qué momento pasa de ser módula a ser cigoto a ser embrión? Bueno, ahorita todavía no estamos hablando como de la formación del embrión, porque ahorita todavía estamos, sí, bueno, es que como tal sí, pero aquí el embrión todavía a los 14 días después, todavía es lo de la formación del disco laminar. Pero comentábamos que la formación de la mórula era a los 3 días después de que se realizaba el proceso de fecundación. ¿Sí? Pero ya como tal, al cuarto día, que es la formación del blastocito, pues si quieres ya lo puedes empezar a ver, bueno, pues sí, ya se puede empezar a ver como el embrión como tal, pero aún así pues todavía tenemos que el embrión es el disco laminar, o sea, como resultado final hasta ahorita. Pero sí, la mórula es a los 3 días después de la formación y el blastocito a los 4 días. Y eso todavía ocurre en la primera semana. ¿Alguna otra duda? ¿O algo? Yo me quedé con una duda. Ajá. La cavidad amniótica se forma en el endoblasto, ¿verdad? O sea, como que ahí. Y luego ya a partir de ahí, arriba se forma el amnios y luego ya después abajo el epiblasto y el hipoblasto. Ajá. Bueno, el epiblasto sigue siendo parte del embrioblasto. Ajá. Es que si te das cuenta, básicamente son los mismos tipos de células, pero luego se van a empezar a diferenciar para tomar nombres diferentes. Pero sí, o sea, el epiblasto, esto de la formación del disco laminar es después de que se empieza a formar la cavidad amniótica y el amnios. Ajá. Pero el epiblasto, el amnios y la cavidad amniótica son del embrioblasto, y lo del hipoblasto forma parte de lo de la otra porción, fuera del embrioblasto. Ok, muy bien. Okay. ¿Alguna otra duda? No sé si los hice bolas o algo. Si sienten que me empiezo como que a hacer bolas o que me dejan de entender, o sea, sí, interrúmpanme y díganme como de, Diana, ya no te entendí. A ver, explícamelo de nuevo. ¿Alguna duda ustedes, Leo y Leo? Todo nice. Pues, la verdad creo que sí entendí. Ok, bueno. Pero pues, o sea, si les quedan dudas,
díganmelo, ¿ok? Igual si no, pues ustedes me imagino que en la semana pues van a seguir repasando el tema. Si les surge alguna duda durante la semana, pues le mandan, o sea, se la mandan a Ale y ya o sea, que ya me la mande a mí, o en su caso, pues si quieren mi número de teléfono para que ustedes me manden mensaje directo, pues nada más se lo piden a Ale, o bueno, se los puedo poner aquí, para que pues no quede duda y aquí nos solucionamos. De todas maneras, el único libro base que estoy usando es el Moore, porque la neta es el más bonito. La neta, el Moore para anatomía está bien feo. A mí nunca me gustó el Moore de anatomía, pero el de embrión sí está bien padre. Y pues ya, bueno, me despido de ustedes para que puedan ir a descansar mañana, porque mañana hay escuelita. Y pues sí, cualquier duda o igual cualquier cosa que necesiten de otras materias, no sé, una tarea, ¿cómo se llama? Un tema que se les trabe o algo. Menos anato, porque la neta anato no me gusta. No sé qué, o sea, bueno, si quieren, pueden decirme a mí y les consigo a alguien que le sepa más a la anato, ¿sí? Porque a mí no me gusta, la verdad. Pero cualquier duda que tengan, pues aquí estoy, ¿verdad? Por cualquier cosa que necesiten. Entonces, pues bueno, nos vemos el siguiente sábado. Ya quedamos a las 5. La ventaja es que tendríamos más tiempo por si nos alargamos un poquito. Igual nos damos tiempo de descanso porque pues si no, luego se bombardean y también me bombardeo. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Dejen nada más, chico, que ya. Bueno, creo que ya todos contestaron su formulario. Entonces, pues los veo el sábado. Adiós. Bye, gracias. Bye. Bye, gracias.